tomando, porque el destino cambió mi suerte. Y a tu cariño nada me importa. Carnalitos, ¿qué onda? Saludo a toda la banda. Chéquense nomás el audio que les traigo. El explicador, Enrique Gane, me contestó la pregunta que le hice por mail. Y la pregunta era, ¿qué es el ser? ¿Qué conforma el ser? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué son las redes neuronales? ¿Qué opinaba del psicólogo Eric Fromm, del psicoanalista? Chequenlo, chequen la respuesta que me dio, es un poco larga. Aquí les voy a dejar abajo los datos, les voy a dejar toda la información del programa del explicador para que lo chequen. Pero este programa es especial porque te contestó el changuito. Ahí estamos, carnales, pásenla chido. Solo puedo brindarte desprecio. Queridos amigos, don Enrique y Ángeles, un saludo desde Chihuahua, Chihuahua, y arriba el norte. ¿Y qué demonios? Claro que arriba el norte. Y si no lo creen, vean un mapa. Pues sí, pues está para arriba. Les tengo una pregunta. ¿Qué opinan de Eric Fromm? Me gustaría saber su opinión. ¿Qué es el ser? ¿De qué se conforma? Va más allá del yo. Muchos místicos dicen que el ser es eterno. Yo no comparto esa creencia, pero Fromm habla del ser y según esto él era ateo. Muchas gracias por tu carta. Mira, Fromm es uno de los filósofos del siglo XX más leídos, más sacudidores. Hay que comenzar por separar dos ideas diferentes. Una cosa es el creer o no creer en Dios y otra cosa es creer o no creer en la permanencia del alma. Hay distintas culturas que sí creen en la existencia de un ser superior y aún así no creen en la existencia de algo que perdure después de la muerte. Y se vale también la perspectiva contraria. El problema es que el definir el ser parece ser una de las cosas más difíciles de realizar. Nosotros podemos observar fenómenos naturales y describirlos con gran precisión. Lo hemos hecho con gran éxito en los últimos 300 años, que es un tiempo muy cortito. Y a pesar de ser tan cortito, con esas descripciones hemos creado toda la tecnología y todo nuestro entendimiento del mundo moderno. Pero una cosa es que nosotros describamos algo o que nosotros construyamos algo y otra cosa es describirse a uno mismo. El camino para entender nuestra propia personalidad está lleno de trampas. El ser como una expresión intangible de la naturaleza humana es algo cierto. Es cierto que nuestra esencia es intangible, completamente cierto. El que nuestra esencia esté separada, pueda tener una existencia separada del cuerpo, es algo que pone seriamente en duda la ciencia moderna. ¿Por qué? ¿Qué es el ser? ¿Cuál es el núcleo de nuestra personalidad? Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra capacidad intelectual. Habré que comenzar por responder esa pregunta. Probablemente muchos dirían, bueno, pues nuestro ser es precisamente la colección de todo eso. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro razonamiento, nuestra memoria de quiénes somos. Cada vez es más claro que todos esos aspectos de nuestro ser, nuestra capacidad para sentir, para pensar, etc., tienen una liga indisoluble con la estructura química y física de nuestro cerebro. Si nosotros, esto se hacía en el siglo XIX, todavía se hace en el XX, por cuestiones terapéuticas, usted puede operar el cerebro con anestesia local. En el cerebro no hay dolor. El cerebro interpreta las señales que vienen de otras partes del cuerpo como dolor, pero el cerebro mismo no tiene terminales nerviosas para el dolor. Así que si usted anestesia a una persona y quita el cráneo, un pedazo del cráneo,
Usted puede ver el cerebro y tocarlo y la persona sigue consciente. Si usted estimula distintas partes del cerebro, la persona de pronto recuerda cosas que creía olvidadas, de pronto siente con gran claridad, con exquisita claridad, el aroma de una flor. Puede ver de pronto cosas que no están allí. Esto sugiere, no demuestra, pero sí sugiere, que todo lo que vemos y sentimos está ligado al funcionamiento del cerebro. También cuando una persona sufre algún daño en el cerebro, serio, puede, por ejemplo, perder la capacidad para hacer sumas y restas. Puede perder la capacidad para ver en un ojo o para poder interpretar correctamente las imágenes que ve. Puede tener enfrente un vaso con agua y si le piden a ustedes que estas personas les indiquen dónde está el vaso con agua, estas personas no se lo pueden señalar. Pueden señalar todo lo demás, pero no el vaso con agua. Esto sugiere que es el cerebro el responsable de nuestras emociones y sentimientos. También sabemos que muchos aspectos del comportamiento tienen una base química. Por ejemplo, ahora empezamos, es una nota que todavía me tiene muy emocionado, se la presenté hace poco. Sabemos que el comportamiento activo o pasivo de una persona, que sea floja o no, está relacionada con la producción de ciertos neurotransmisores en distintas partes del cerebro. Que una persona sea floja podría ser consecuencia de sus valores, de una falta de educación. Sí puede ser, pero tiene un reflejo químico y probablemente tiene una cura química. Independientemente del entrenamiento que se le dio a esa persona en su casa o en la escuela, si usted cambia la distribución de ciertos químicos en el cerebro, parece que las personas se vuelven activas. Todo esto sugiere que las emociones, sentimientos, capacidad intelectual residen en el cerebro. En ese sentido, todo parece indicar que la permanencia de nuestra conciencia depende de la permanencia de nuestro cerebro, y cuando el cerebro deja de funcionar, desaparecemos. Ahora, hay que tener mucho cuidado con algo tan delicado y tan complejo como la conciencia. Es el fenómeno más complejo que conocemos. El pretender saber algo definitivo sobre la conciencia es peligroso. Acuérdese que creíamos que la Tierra era plana y lo creyó la gente por mucho tiempo. La evidencia estaba allí, cualquiera podía ver que la Tierra era plana. Y la mera resultó que no. Y ejemplos como estos han sucedido muchos en la historia del desarrollo del conocimiento. Cosas que son obvias, a la mera hora resulta que son falsas. Entonces, ¿qué te puedo decir con respecto al ser? El ser parece que es consecuencia de aspectos todavía desconocidos del comportamiento del cerebro. Parece ser. ¿De qué se conforma? Bueno, hay varios grandes grupos de elementos que integran al ser, sentimientos, emociones, etc. Pero también hay aspectos más difíciles de describir que la ciencia empieza a descubrir. En el mundo de la psicología experimental se hacen algunos trabajos verdaderamente apasionantes. Usted puede demostrar que hay partes del cerebro que están razonando cuando está usted inconsciente. Sobre este punto, vuelvo a recomendarles un libro apasionante que está hecho con ensayos escritos por toda clase de personas, incluyendo Stanislav Lem, Jorge Luis Borges, etc. Las personas que conjuntan este grupo de ensayos y que los comentan desde la perspectiva de responder qué es el yo, desde una perspectiva científica, desde luego, son Douglas Hofstadter, el mismo autor de ese otro libro que le he recomendado mucho, Gödel Escher Bach, una eterna trenza dorada, y Daniel Dennett.
Daniel Dennett es un filósofo moderno, parece viejito, anda de barba y con el pelo así parado, pero es un tipazo. Ha hecho un trabajo padrísimo en el mundo de la filosofía y ha introducido algunas técnicas experimentales en un ambiente que se consideraba de pensamiento puro. Si ustedes revisan la historia de la filosofía, van a encontrar que muchos grandes pensadores llegaron a creer que el yo es en realidad un colectivo. Por ejemplo, sin meternos en demasiados detalles, Locke, un hombre bien conocido en el mundo de la filosofía y de la psiquiatría también, llegó a señalar que existía un problema serio con el asunto de la memoria. Nosotros nos acordamos por momentos de algo que nos sucedió de pequeños. Un día de campo, un cumpleaños, lo que usted quiera. Lo que decía, bueno, esas memorias, a final de cuentas, son vivencias. Recuerda uno ciertas imágenes, pero también ciertas emociones. ¿Cómo es posible que esto permanezca vigente en nuestro cerebro cuando no nos estamos acordando de ellas? En un día normal, cuando no estamos pensando en eso, ¿en dónde se encuentran esas memorias? Para que una memoria viva, tiene que haber alguien que la experimenta. Este tipo de señalamientos que hizo Locke sirvieron de preámbulo para el trabajo de Sigmund Freud. Sigmund Freud propone la idea de que existen 3 elementos conscientes diferentes en el interior de cada ser humano: el yo, el superyo y el ello. Cada una de estas fuerzas conscientes realiza una cierta labor diferente, en cierto modo opuesta a la de las otras entidades, y del balance de las tendencias de cada uno de estos elementos es que se forma la personalidad de un individuo sano. Cuando se desbalancea este proceso, cuando alguno de estos elementos se hace muy dominante sobre los otros, aparecen las patologías. Esa era la teoría de Freud. Sabemos ahora que las cosas son más complejas, pero el punto de vista básico de Freud parece que es correcto. Existen experimentos que sugieren que muchos aspectos de nuestro pensamiento son, en cierto modo, inconscientes. Por ejemplo, cuando pensamos en la forma de ese balón de fútbol, recuerda a un icosaedro, por la forma en la que están distribuidas las suturas en la superficie del balón de fútbol. El proceso mental necesario para igualar la forma de una figura geométrica que probablemente nos presentaron en la escuela con un balón de fútbol que rebota en la cancha es muy difícil de describir, es un proceso automático. Vemos 2 cosas que se parecen, inmediatamente señalamos el parecido, pero ¿cómo detectamos ese parecido? Cuando hemos tratado de construir programas de cómputo que analicen una imagen y determinen, esto de aquí es una linterna, esto de aquí es una caja de pastillas de menta, esto de aquí es una computadora, resulta sorprendentemente difícil. El conseguir que una computadora reconozca que esto que tengo en la mano es un ratón, visto desde cualquier ángulo, es decir, si yo tomo una foto de este ratón de computadora, en cualquier ángulo y se lo enseño a una computadora, la computadora difícilmente podría reconocerlo como ratón. Tendría yo que tomarle muchas fotos diferentes al ratón y presentar una descripción tridimensional del ratón a la computadora para que ésta, después de un proceso complejísimo, me diga, eso es un ratón de computadora. Y en algunos casos no le va a atinar porque existen muchos modelos diferentes de ratones de computadora con formas diferentes. Algunos tienen cables, otros no. Entonces el proceso interno que ocurre para determinar que esta cosa de aquí es un ratón de computadora es muy complejo y es un proceso que es inconsciente.
Yo veo el ratón y yo sé que es un ratón de computadora. ¿Por qué lo sé? No lo sé. Carl Lashley, y estoy citando partes de la introducción del libro que le acabo de mencionar, que en español se llama El ojo de la mente. Es una de las traducciones más populares, se ha traducido varias veces el libro. En inglés es The Mind's Eye. Un psicólogo bastante famoso, por cierto, Carl Lashley, llegó a decir, con ganas de picarle el hígado a quien lo quisiera leer, ningún proceso en la mente es consciente, ni siquiera la conciencia. Póngase a pensar, ¿por qué sabe usted que esta cosa de aquí es un ratón de computadora? Usted lo sabe inmediatamente. ¿Por qué? No lo sabe, ¿verdad? Es un proceso inconsciente. Existen muchos otros aspectos interesantes de la memoria, del funcionamiento del cerebro para crear ideas, etcétera, que sugieren que muchos aspectos del comportamiento del cerebro son inconscientes. Por ejemplo, hay dos investigadores, James Lackner y Merrill Garrett, que han hecho experimentos muy interesantes en materia de interpretación del lenguaje. Bien, por ejemplo, le ponen ustedes unos audífonos y en cada uno de los oídos usted escucha cosas diferentes. En uno escucha usted unas personas leyendo una obra de teatro y en el otro escucha usted a alguien leyendo un ensayo. Le piden a usted que se concentre nada más en lo que dice el oído izquierdo, por ejemplo. Si le preguntan, le hacen una pregunta que está relacionada con la historia que le están narrando en el oído derecho, usted puede responder de manera aproximada, a pesar de que no escuchó nada porque concentró su atención en el oído izquierdo. Esto significa que hay algo o alguien en el cerebro que sí está oyendo lo del oído derecho, pero ese algo o ese alguien no tiene el mismo peso que el algo o alguien que está escuchando lo del otro oído. Cuando se integra toda la información, usted puede decir algo incompleto, pero conectado con lo que oyó inconscientemente en uno de los oídos. El oír, el escuchar, que es oír y entender, es un acto consciente. Bueno, puede suceder que usted escuche y entienda sin ser consciente del proceso. ¿Cómo la ve? ¿Qué nos dice eso sobre el yo? Lo primero que nos dice es que no entendemos qué es el yo todavía. Lo segundo que nos dice es que cualquier explicación unitaria es peligrosa. El entender al yo como uno es incompleto. El decir yo soy es una de las aseveraciones, probablemente es la aseveración más aventurada que puede hacer un ser consciente. ¿De qué está compuesta la conciencia? Lo estamos empezando a ver, a averiguar apenas en estos años. Y nos estamos empezando a dar cuenta que esa sensación del yo, esa sensación de unidad, es consecuencia de la suma de las actividades de muchas entidades diferentes. Y parece ser que todas esas entidades diferentes son como programas de cómputo en nuestro cerebro. Hay mucho que explorar. ¿Le gustaría que un martes tratemos el tema con un poquito más de profundidad? Dígamelo por correo electrónico. Recuerde que es por correo electrónico, como ahorita estamos conjuntando todas sus solicitudes, sus órdenes con respecto a lo que tratamos los días martes. ¿Quiere que tratemos esto en una hora completa? Escríbanos elexplicador@yahoo.com.mx. El ser creyente o no en la permanencia del alma después de la muerte es cuestión de elección personal.
Hay información que sugiere fuertemente que esto no pasa, pero no hay una demostración. Es por eso que en el mundo de la ciencia, mi estimado amigo Pedro Alberto Gómez, te encuentras con toda clase de gente, los que creen y los que no creen. Los que creen en alguna religión organizada, te encuentras católicos, protestantes, musulmanes, judíos, hinduistas, shintoístas, te encuentras de todo. Y te encuentras también en gente que cree en la existencia de algún espíritu, alguna entidad organizada, probablemente autoconsciente, que algunos llamarían Dios, pero no creen en ella a través de una religión organizada. Y hay gente que cree que existe esa entidad, pero no existe la posibilidad de la vida después de la muerte. Entonces, para contestar a tu pregunta hay que comenzar separando las dos ideas: la existencia de una entidad superior y la existencia de la permanencia de la conciencia después de la muerte. Son dos cosas diferentes que muchas veces vienen asociadas en algunas religiones. Son dos ideas diferentes. Segundo, para poder profundizar más en la esencia de la obra de Fromm, busquen los libros de Erich Fromm, son muy bonitos, de muy fácil lectura, son libros cortitos, y mucha gente que lee esos libros acaba enamorado de ellos. Si no los ha leído, búsquelos. Nada más pregunte por Erich Fromm, se escribe con doble M, en cualquier librería más o menos decente, y le van a sacar varios libros. Siddhartha, etcétera. Hay que decir que Erich Fromm murió aquí en México, en Cuernavaca. Bueno, ¿qué es el ser? El día en que podamos contestar esa pregunta, vamos a poder casi contestar hasta donde se pueda cuál es el sentido del universo. ¿Por qué? A lo largo de los años, la ciencia parece haber relegado al ser humano a una posición cada vez más pequeña y más humilde. La Tierra no es el centro del universo, la duración de la vida humana es chiquitita, menos que una chispa a una vida humana. La duración de una chispa a una vida humana es mucho mayor que la duración de la vida humana con respecto a la historia del cosmos. Además, encima de todo, somos descendientes de los changos, encima de todo. Entonces parece que la ciencia lo que ha hecho es minimizar y denigrar al ser humano. En realidad lo que ha revelado es una nueva dignidad mucho más profunda, sólida y enigmática. Sí vivimos muy poco tiempo, y a lo mejor no continúa la conciencia después de la muerte, quién sabe. Pero el hecho es que para que usted y yo estemos en este momento platicando, se necesita una cadena ininterrumpida de vida desde el primer ser vivo hasta nosotros. Si tuviésemos los medios suficientes, podríamos rastrear individuo a individuo nuestra genealogía desde la primera célula que hubo en la Tierra hasta nosotros. Los misterios más grandes del mundo de la ciencia son generalmente los de los orígenes. El origen del universo y el origen de la vida. Son dos de los, me atrevo a decir, de los tres misterios más profundos que hay en el cosmos. El tercer misterio es cómo una entidad basada en átomos, en el jugueteo de los átomos, sin violar ninguna ley fundamental de la naturaleza, puede ser consciente. Y eso, mi estimado amigo, somos todos nosotros. El hecho de que seamos capaces de entender y sentir, de entender al grado de crear la tecnología que nos permite conectarnos aunque no nos veamos, de discutir estos temas aunque nuestras voces realmente no lleguen a nuestros oídos, sino que sea una máquina la que los reproduce, una máquina inventada por nosotros como especie. Ese hecho es todavía el más inexplicable de todos. Si hay misterio en el universo,
es en la cuestión del origen del universo, del origen de la vida y de la existencia de la conciencia. Y de esos tres aspectos misteriosos, profundos y trascendentes del cosmos, el más grande somos nosotros. Y no lo digo nada más para tratar de poner una sonrisa en nuestra cara, y más en esta época que está tan dificilita. Ya ve que hablan de recesión económica y otras cosas más. No. Esto es muy cierto. Es tan obvio como la luz y el calor que vienen del sol. Es algo que no es inventado. Sabemos que nosotros somos química porque por la química nos curamos. Con la química podemos matar las bacterias que se meten en nuestro cuerpo para invadirlo, pero también podemos controlar aspectos de nuestro comportamiento, para bien o para mal. Basta con pasarse con las copitas para darse cuenta de cómo se puede modificar el comportamiento por medio de la química. Es cierto que somos química, que somos física, pero las leyes de la física y la química son tan inofensivas en apariencia. ¿Cómo pueden ellas por sí mismas explicar la existencia de la conciencia? Es claro que cuando se juntan suficientes átomos a interactuar entre sí siguiendo sus reglas, aparecen nuevas reglas diferentes. El calcular la humedad del agua, el hecho de que el agua sea húmeda, el calcular su aspecto, etcétera, es muy difícil. A partir de las características físicas de las moléculas del agua, resulta muy difícil calcular el aspecto que tiene un conjunto de millones de millones de millones de millones de millones de millones de moléculas de agua en un vaso. Y estamos hablando de algo simple, un poco de agua. El calcular las características de un montón de moléculas organizadas en seres vivos, especializados en células diferentes, entre ellas las neuronas, que interactúan entre sí, es algo que escapa con mucho a nuestra capacidad de descripción. El ser sigue siendo profundamente misterioso. Sobre su permanencia o no, probablemente es menos importante de lo que creemos, porque hay otra cosa más que conviene saber. No parece existir forma, y fíjense con qué cuidado lo digo, así es como deberá hacerlo un científico. No parece existir forma de escapar de este universo. Y este universo aparentemente no es eterno. Sí, parece que se va a seguir expandiendo y cada vez más rápidamente para siempre. Pero las estrellas, las galaxias, todo eso se va a deshacer. Y al final lo único que quedaría es un abismo negro impenetrable, poblado con partículas de luz de muy baja energía, que van perdiendo y perdiendo energía cada vez más. El universo se va a hacer cada vez más y más diluido, y lo único que va a quedar en él son partículas de luz de cada vez menos y menos y menos energía. El vivir en un lugar así, yo creo que no sería muy agradable, que digamos. Pero bueno, todo esto son especulaciones. En esencia, no sabemos qué es el ser, pero parece que es algo mucho más complicado de lo que imaginábamos. De nuevo, platicamos de esto un día. Díganme, recuerden el explicador @yahoo.com.mx. Y también te recomiendo leer otro libro que he recomendado muchas veces. En inglés, The World as I See It. En español ha sido traducido de muchas maneras diferentes. Mi perspectiva del mundo. Es una colección de pequeños escritos, ensayos, pequeños discursos que hizo Einstein, Albert Einstein, sobre su perspectiva de la vida, sus perspectivas políticas, de religión, etcétera, etcétera. Creo que les van a encontrar sorprendentes y muy enriquecedores. Y bueno, nos comentas que acá te escuchamos en la taquería donde trabajo. La gente come tacos y escucha ciencia. Pues qué padre. Ahorita que mencionaste los tacos, me hice el estómago así, mira, tengo unas ganas de buenos tacos. Si me doy una vuelta por allí, a Chihuahua algún día, pues me daré una vuelta por la taquería. Gracias por tu carta. Seguimos. Hola Enrique María de Los Ángeles, con respecto a la realidad del día 14,
Comentas que la gravedad cuántica postula que debe haber un mínimo para todas las cosas.